No voltees, por favor. Finge que eres mi abuelo porque esos dos hombres vestidos de negro que acaban de entrar me están buscando para llevarme a la fuerza. Aquellas palabras, pronunciadas en un susurro tembloroso y cargado de un miedo tan real que me heló la sangre, cambiaron mi tranquila tarde de otoño en la estación de autobuses de Toledo. Sentí el frío roce de una mano pequeñita que se deslizaba dentro de la mía buscando un refugio desesperado, mientras mis ojos, acostumbrados a registrar cada detalle a mi alrededor, se cruzaban con la mirada aterrorizada de una niña de unos 8 años de edad que se aferraba a mi abrigo gris. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Francisco Ruiz Alonso. Tengo 64 años y hasta ese preciso instante de octubre de 2024 me consideraba simplemente un supervisor de mantenimiento industrial jubilado que intentaba acostumbrarse a la silenciosa rutina de la viudez. Tras más de 40 años lidiando con maquinaria pesada, presiones de vapor y la gestión de personal en grandes plantas metalúrgicas, había desarrollado una mente cuadriculada, fría para resolver imprevistos y obsesionada con el orden y la observación de patrones. Pero ninguna alarma de fábrica me había preparado para el latido desbocado de mi propio corazón cuando aquella pequeña me suplicó que jugara a ser su familia. El instinto me ordenó no reaccionar con brusquedad. Mi experiencia me había enseñado que ante una fuga de gas o un fallo crítico, el pánico es el peor enemigo de la supervivencia. Sin soltar su mano, que estaba helada y húmeda por el sudor del miedo, apreté mis dedos con suavidad para transmitirle una calma que yo mismo apenas lograba mantener en mi pecho. «Hola, mi amor. Qué bueno que ya estás aquí con el abuelo», exclamé con una voz impostada, dándole un tono deliberadamente ronco, paternal y lo suficientemente alto como para que resonara de forma natural en el banco de madera de la terminal. Con el brazo izquierdo la rodeé por los hombros y la atraje hacia mí, fingiendo acomodar la bufanda de lana roja que llevaba al cuello. Por el rabillo del ojo analicé la entrada principal de la estación de Toledo. 2 hombres corpulentos, que rondaban los 40 años, acababan de cruzar las puertas automáticas de cristal. Vestían cazadoras de cuero oscuro, pantalones vaqueros negros y se movían con una prisa tensa, barriendo con la mirada cada rincón de la sala de espera de forma sistemática, como cazadores buscando una presa que sabían que no podía haber ido muy lejos. La niña se encogió bajo mi brazo, tratando de hacerse lo más pequeña posible detrás del volumen de mi cuerpo de operario jubilado. Sentí su respiración entrecortada contra mi costado, un ritmo caótico que delataba un pavor absoluto. El hombre de la izquierda, que tenía una cicatriz fina cerca de la oreja y una contextura robusta, sacó un teléfono móvil del bolsillo trasero de su pantalón, miró la pantalla un segundo y luego alzó la vista directamente hacia la zona de los andenes donde nos encontrábamos nosotros. Estábamos a unos 60 metros de distancia, bajo la pálida luz de los fluorescentes que zumbaban de manera intermitente, dándole a la terminal un aspecto desolador y frío en esa tarde de miércoles de otoño. El murmullo lejano de los motores de los autobuses que ralentizaban en el exterior era el único sonido de fondo que competía con mis propios pensamientos de advertencia. «No te muevas, pequeña», le susurré casi sin mover los labios, manteniendo la mirada fija al frente, como si estuviéramos esperando pacientemente el autobús de regreso a algún pueblo de la provincia. Sabía que si intentábamos levantarnos y correr, el movimiento delataría de inmediato la presencia de la niña y activaríamos su instinto de persecución. En mi antigua profesión, cuando una máquina de alta presión fallaba, uno no corría a ciegas. Uno buscaba el interruptor de apagado o creaba una barrera de contención. Mi barrera en ese momento era mi propia presencia, un hombre mayor, de cabellos canosos, rostro cansado y ropa de jubilado, que parecía no tener nada que ocultar y que simplemente abrazaba a su nieta en una tarde cualquiera del año 2024. Los 2 hombres avanzaron por el pasillo central,
pasando junto a las taquillas de venta de billetes cerradas y el pequeño kiosco de prensa que ya recogía sus persianas metálicas con un chirrido estridente que me erizó la piel. Sus pisadas firmes, rítmicas sobre el suelo de terrazo gris, acortaban la distancia entre nosotros. 10 metros, 8 metros, 5 metros. El olor acre a tabaco barato y a humedad que desprendía la ropa de estos individuos llegó hasta mi nariz antes de que se detuvieran justo frente a nuestro banco. El de la cazadora de cuero más gastada clavó sus ojos oscuros directamente en mí, ignorando por un breve segundo a la niña, que permanecía con la cabeza apoyada en mi pecho, ocultando su rostro por completo bajo mi bufanda. «Buenas tardes, caballero», dijo el más alto de ellos, con una voz rasposa que intentaba sonar educada pero que arrastraba una hostilidad evidente que no pasó desapercibida para mis oídos acostumbrados a detectar anomalías. ¿De casualidad ha visto pasar a una niña sola por aquí? Viste un jersey azul y lleva una mochila escolar pequeña. Se nos ha despistado hace unos minutos al bajar del coche y su familia está muy preocupada. Mis años como supervisor me habían enseñado a leer la mentira en el rostro de los subcontratistas que intentaban ocultar un trabajo mal hecho. Las pupilas dilatadas de aquel hombre, la tensión en su mandíbula y la forma en que su compañero miraba hacia los lados de manera vigilante, me confirmaron que no había ninguna preocupación familiar genuina en sus intenciones, sino una urgencia depredadora y oscura. «Buenas tardes», respondí con total tranquilidad, manteniendo la voz firme, grave y sin un solo temblor que pudiera delatar la tormenta que arreciaba en mi interior. No he visto a nadie con esa descripción. Como puede ver, acabo de llegar con mi nieta aquí para tomar el coche de las 6 hacia Torrijos. Llevamos un buen rato sentados y por esta zona no ha pasado ninguna niña sola. Quizá deberían preguntar en la oficina de información que está junto a la entrada principal». Mientras hablaba, apreté suavemente el hombro de la pequeña Lucía, indicándole en silencio que debía mantener el papel de nieta dormida. El compañero del portavoz se inclinó ligeramente, intentando vislumbrar el rostro de la pequeña, pero yo me moví de forma sutil, interponiendo mi cuerpo entre su mirada y la cabeza de la niña, mientras le dedicaba una mirada de fastidio típicamente de abuelo protector que se siente importunado por unos extraños. El hombre de la cicatriz frunció el ceño, claramente insatisfecho con mi respuesta, e hizo un ademán de querer dar un paso más hacia nosotros. En ese preciso instante, el altavoz de la terminal emitió un pitido agudo y una voz monótona anunció la salida del autobús de línea regular con destino a Toledo, Torrijos, Fuensalida, por el andén número 4. Aquello fue la válvula de escape perfecta que necesitaba para romper la tensión del momento sin levantar sospechas. Con un suspiro exagerado, miré mi reloj de pulsera plateado, que marcaba exactamente las 17:52 y me levanté lentamente del banco metálico, sujetando a la niña de la mano y cargando con cuidado su pequeña mochila que estaba en el suelo. «Vamos, cariño, que se nos va el coche y tu madre nos está esperando para cenar», dije en voz alta, guiándole el paso hacia la puerta acristalada que daba acceso directo a los andenes exteriores, donde el aire frío de la tarde nos golpeó la cara con violencia. Los dos hombres permanecieron de pie junto al banco de madera durante unos segundos eternos, observando nuestra retirada con una mezcla de sospecha y duda contenida. Sentía sus miradas clavadas en mi espalda como agujas de hielo, pero mantuve mi paso lento, firme y constante, el paso de un hombre mayor que no tiene prisa, pero que sabe exactamente hacia dónde se dirige. Al cruzar el umbral hacia el andén número 4, pude ver el gran autobús interurbano con los motores encendidos, despidiendo un denso humo de gasóleo que empañaba los cristales de la terminal. La pequeña caminaba a mi lado sin pronunciar una sola palabra, pero su mano seguía aferrada a la mía con una fuerza asombrosa para su corta edad, como si yo fuera la única tabla de salvamento en medio de un océano oscuro. Al llegar a la puerta del autobús, el conductor, un hombre de mediana edad con el uniforme azul de la compañía, nos miró con indiferencia mientras le entregaba el dinero en efectivo de los 2 billetes,
que sumaron exactamente 7,60 €. Subimos los 3 escalones metálicos y nos adentramos en el pasillo estrecho del vehículo, que estaba prácticamente vacío a esa hora de la tarde, con apenas 3 o 4 pasajeros dispersos que miraban sus propios teléfonos móviles ajenos a nuestro drama silencioso. Elegí los asientos de la mitad trasera del autobús, del lado derecho, lo que me permitía tener una visión clara de la puerta de acceso y al mismo tiempo controlar el espejo retrovisor exterior a través de la ventanilla empañada por la humedad de la tarde. Senté a la niña junto a la ventana y me acomodé a su lado, bloqueando cualquier acceso directo hacia ella desde el pasillo. Solo cuando las puertas de aire comprimido del vehículo se cerraron con un suspiro neumático y el conductor metió la primera marcha para iniciar el movimiento, sentí que la tensión acumulada en mis hombros cedía 1 milímetro, aunque sabía perfectamente que esto no era el final de nada, sino apenas el inicio de un problema cuya gravedad real aún estaba por descubrir. Giré la cabeza hacia la ventanilla y a través del cristal empañado y las gotas de una fina lluvia que comenzaba a caer sobre Toledo, alcancé a ver a los 2 hombres salir a toda prisa de la terminal hacia el aparcamiento exterior. Subieron a un coche familiar de color gris oscuro con las lunas traseras tintadas que arrancó de inmediato posicionándose justo detrás de la salida de los autobuses. La maquinaria del peligro seguía en marcha y mi mente de supervisor comenzó a procesar cada variable del entorno, buscando el siguiente paso para proteger la vida de la niña que, en silencio, comenzaba a sollozar a mi lado mientras el autobús enfilaba la carretera bajo el cielo gris del otoño. «Limpia tus lágrimas con esto, pequeña, y trata de hablar bajito», le dije mientras buscaba en el bolsillo de mi chaqueta un pañuelo de tela limpio y se lo entregaba con delicadeza. El traqueteo del autobús al salir de la zona urbana de Toledo y adentrarse en la carretera secundaria en dirección a Torrijos hacía vibrar los cristales empañados, creando un sonido sordo y constante que amortiguaba nuestras palabras. La niña tomó el pañuelo con manos temblorosas, presionándolo contra sus mejillas húmedas mientras intentaba ahogar un sollozo que amenazaba con escapar de su garganta. «Gracias, señor», susurró ella con una voz tan frágil que casi se perdía entre el ronquido del motor del vehículo. «Me llamo Lucía. Esos hombres me quieren llevar a un sitio horrible. Mi tío Sergio los mandó. Él dice que ahora que mi mamá no está, yo tengo que irme muy lejos, a un colegio interno en el extranjero, pero sé que es mentira». Escuché cuando hablaba con ese hombre de la cicatriz por teléfono. Decía que si me encerraban allí, nadie podría reclamar el dinero que mi madre me dejó. La miré de reojo, prestando atención a cada palabra mientras mantenía mi postura de pasajero tranquilo. Mis manos, curtidas por décadas de trabajo rudo en la fábrica, contrastaban con la delicadeza de sus pequeños hombros que aún se sacudían levemente por el miedo. «Tranquila, Lucía. Respira despacio. Cuéntame con cuidado qué pasó con tu madre y de qué dinero estás hablando. Necesito entenderlo todo si de verdad quieres que te ayude a salir de esta», le pedí con un tono sereno, buscando transmitirle esa seguridad técnica que solía usar cuando ocurría un accidente en la planta de montaje y todos a mi alrededor perdían los nervios. «Mi mamá se llamaba Carmen», comenzó a explicar la pequeña, apretando el pañuelo contra su regazo. «Ella falleció hace exactamente 3 meses, el 13 de julio. Desde entonces, mi tío Sergio Medina Torres se mudó a nuestra casa en el barrio de Santa Teresa. Él siempre estaba gritando, buscando papeles en los cajones de la oficina de mi madre. Un día encontré una carta del banco que decía que mi mamá me había dejado una cuenta con 320.000 euros para cuando yo fuera mayor y que mi tía paterna, que vive en Badajoz, era la encargada de cuidarla si a mi mamá le pasaba algo. Pero mi tío Sergio rompió ese papel y me dijo que si yo abría la boca me iría peor». Escuchar aquella cifra, 320.000 euros, encajó de inmediato todas las piezas del rompecabezas en mi mente de supervisor. No se trataba de un simple berrinche familiar o de una disputa menor. Estábamos hablando de una cantidad de dinero lo suficientemente grande como para despertar la codicia más oscura de un familiar sin escrúpulos.
Sergio Medina Torres, el tío materno, estaba intentando apartar a la niña de cualquier contacto con su familia paterna para asumir la tutela legal y de ese modo acceder al control absoluto de los fondos de la herencia antes de que la justicia pudiera intervenir de manera formal. ¿Y cómo terminaste sola en la estación de autobuses hoy, Lucía?, le pregunté, mientras mis ojos se desviaban de manera automática hacia el espejo retrovisor lateral del autobús, buscando el coche gris que nos seguía desde Toledo. Hoy por la tarde, mi tío me subió al coche a la fuerza, relató ella mirando fijamente sus pequeños zapatos de colegiala que apenas tocaban el suelo del autobús. Me dijo que íbamos de viaje, pero vi que llevaba mis maletas y mi mochila. Cuando paramos en una gasolinera cerca de la entrada de la autovía para que él comprara tabaco, vi la puerta abierta y corrí lo más rápido que pude. Me metí entre los callejones y llegué a la terminal de autobuses. Sabía que si me subía a un coche de línea podría escapar, pero cuando estaba comprando el billete, vi entrar a esos dos hombres que siempre van a casa a hablar con mi tío. Por eso le pedí ayuda a usted. Era el único que no parecía tener prisa. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de la enorme responsabilidad que acababa de caer sobre mis hombros de jubilado de 64 años. Podía haber ignorado la situación, bajarme en la siguiente parada y dejar que la policía se encargara, pero mi conciencia no me permitiría vivir en paz, sabiendo que había abandonado a una criatura indefensa a merced de unos lobos hambrientos. Además, la policía tardaría horas en procesar una denuncia por desaparición sin pruebas claras, y el tiempo era un lujo que no poseíamos en ese instante. Decidí comprobar la posición de nuestros perseguidores. Me incliné ligeramente hacia el pasillo, fingiendo que buscaba algo en mi abrigo, y miré a través de la luneta trasera del autobús. A unos 50 metros por detrás de nosotros, manteniendo una distancia constante para no llamar la atención del conductor, se desplazaba el vehículo familiar de color gris oscuro que había visto en el aparcamiento de la terminal. No cabía duda. Nos estaban cazando de manera paciente, esperando el momento exacto en que nos bajáramos del transporte público en una zona deshabitada o con poca luz para actuar sin dejar testigos. Lucía, dije en un susurro apenas audible, volviendo a mi posición original. ¿Llevas algún teléfono móvil en tu mochila? Piensa bien. La niña asintió con la cabeza de inmediato, abrió la cremallera de su mochila escolar de color azul y extrajo un pequeño dispositivo con funda rosa. Sí, mi tío me obligó a llevarlo hoy para que estuviera localizada en todo momento. Me dijo que no lo apagara por nada del mundo. Tomé el aparato entre mis manos y sentí una punzada de alarma al ver que la pantalla estaba encendida, mostrando varias llamadas perdidas de un contacto guardado como Sergio. En ese momento comprendí el grave error que estábamos cometiendo. En pleno año 2024, cualquier teléfono móvil inteligente cuenta con sistemas de geolocalización activos que permiten rastrear la ubicación exacta de un dispositivo con un margen de error de apenas unos pocos metros a través de aplicaciones sencillas de control familiar. Aquellos hombres no nos seguían por simple intuición o por haber tenido la suerte de tomar la misma carretera. Sabían perfectamente en qué autobús nos encontrábamos porque el teléfono de Lucía les estaba enviando nuestra ruta en tiempo real a sus propias pantallas. El autobús comenzó a reducir la velocidad mientras se aproximaba a una rotonda que dividía la carretera nacional de un desvío hacia una zona industrial semiabandonada y un pequeño núcleo de casas rurales. Las luces del salpicadero del conductor parpadearon, indicando que la próxima parada estaba a menos de 1 kilómetro de distancia, en un apeadero oscuro junto a una fábrica de ladrillos abandonada donde rara vez bajaba alguien a estas horas de la noche. Miré la pantalla del teléfono que sostenía en mi mano y vi cómo entraba una nueva llamada entrante, haciendo que el aparato vibrara con un zumbido metálico que parecía ensordecedor dentro del habitáculo silencioso. El nombre de Sergio parpadeaba en letras blancas sobre el fondo oscuro, como una amenaza directa que se materializaba en el aire frío del autobús. Si apagaba el teléfono en ese mismo instante, los perseguidores sabrían que los habíamos descubierto
y actuarían con desesperación, interceptando el autobús por la fuerza en mitad de la calzada. Si lo dejaba encendido, nos seguirían hasta nuestro destino final, sin darnos la menor oportunidad de escondernos. Observé el rostro de Lucía, que me miraba con una mezcla de confianza absoluta y terror infantil, esperando que el hombre mayor que había decidido protegerla tomara la decisión correcta para salvarla. Mi mente de supervisor analizó los datos disponibles, las variables del terreno y el tiempo de respuesta. Tenía que idear una maniobra inmediata antes de que el conductor presionara el freno del autobús en la siguiente parada solitaria, donde las sombras de la fábrica abandonada nos estarían esperando. Deslicé el dedo por la pantalla táctil del dispositivo rosa, no para apagarlo, sino para tomar una determinación que cambiaría por completo el rumbo de nuestra huida, sabiendo que cada segundo que pasaba la distancia con el coche gris se reducía de manera alarmante. El botón rojo de solicitud de parada se encendió con un chasquido sordo en el techo de plástico del autobús, justo cuando mis dedos presionaron con fuerza el botón lateral del teléfono rosa para apagarlo por completo. La pantalla digital se desvaneció en un fundido negro, cortando la llamada entrante de Sergio Medina Torres a mitad de una vibración molesta. Guardé el pequeño dispositivo en el fondo de mi bolsillo interior del abrigo, junto a mi viejo reloj de bolsillo, y miré a Lucía, que me observaba inmóvil, con los ojos redondos por la expectativa y las dos manos apretando las correas de su pequeña mochila escolar azul. El vehículo comenzó a inclinarse hacia la derecha, disminuyendo la velocidad de forma notable mientras las ruedas de goma chirriaban sobre el asfalto mojado de la carretera secundaria. «Vamos a bajarnos aquí, Lucía», le dije en un murmullo pausado, asegurándome de que mi tono no transmitiera la menor señal de alarma. «Es una parada técnica. El abuelo tiene que comprobar una cosa antes de seguir el viaje». La pequeña asintió sin dudar, mostrando una confianza que me conmovió y que al mismo tiempo aumentó el peso de mi responsabilidad. Nos pusimos en pie con cuidado, justo cuando el autobús se detenía por completo frente a una marquesina de hormigón desgastada por los años, rodeada por la maleza crecida y la imponente silueta de una antigua fábrica de ladrillos abandonada cuyas chimeneas de arcilla se recortaban contra las nubes oscuras del cielo de Toledo. Al abrirse las puertas neumáticas con un bufido de aire a presión, un olor a tierra mojada, a paja descompuesta y a frío invernal nos envolvió de golpe. Bajamos los escalones de metal y antes de que mis pies tocaran el suelo de grava, dirigí una mirada rápida hacia la carretera trasera. A unos 200 metros de distancia, las luces delanteras de un coche se apagaron de repente a un lado de la calzada. El coche familiar de color gris oscuro se había detenido en el arcén, tratando de pasar desapercibido entre las sombras de los árboles de la cuneta. El autobús volvió a ponerse en marcha con un rugido pesado de su motor de gasóleo, dejándonos a solas en mitad de la penumbra de la noche rural. Sabía perfectamente que aquellos tipos no eran aficionados. El apagado de sus luces indicaba que estaban vigilando nuestros movimientos a través de binoculares, o que simplemente esperaban a que el transporte público se alejara lo suficiente para acorralarnos en la oscuridad de la parada solitarias. «Camina a mi ritmo, cariño, sin correr ni mirar hacia atrás», le susurré a la niña tomándola de la mano con firmeza. Aproveché la densa oscuridad y mi profundo conocimiento de la comarca para desviarme de inmediato de la calzada principal por un camino de tierra vecinal, que se abría paso entre antiguos olivares familiares. A unos 800 metros de allí, oculta tras una hilera de cipreses centenarios, se encontraba mi vieja casa de campo, una pequeña propiedad rústica de piedra de sillería que mi padre me había dejado en herencia hacía ya 25 años. Era un lugar que apenas usaba un par de veces al año para guardar mis herramientas de labranza y para pasar algunas tardes de domingo buscando el silencio que la ciudad de Toledo ya no podía ofrecerme tras la dolorosa pérdida de mi esposa. Caminamos en un silencio absoluto, roto únicamente por el crujido rítmico de la grava bajo nuestras suelas y el susurro del viento frío de octubre que agitaba las ramas plateadas de los olivos. El suelo estaba húmedo y pegajoso, lo que dificultaba el paso de Lucía,
pero ella no emitió una sola queja. Se limitaba a apretar mis dedos con una fuerza increíble para una criatura de su tamaño. Mientras avanzábamos, mi mente de supervisor industrial comenzó a evaluar la situación con la misma precisión con la que analizaba los planos de una línea de montaje averiada. Aunque el teléfono móvil de la niña estaba completamente apagado dentro de mi bolsillo, la última señal de localización GPS que emitió antes de apagarse se registró necesariamente en este sector de la fábrica de ladrillos. Sergio Medina Torres y su acompañante de la cicatriz sabían con total certeza que nos habíamos bajado del autobús en este punto exacto del mapa. Era cuestión de minutos antes de que decidieran encender nuevamente los motores de su coche gris para rastrear el camino rural a pie o en el vehículo con las luces cortas. Al llegar a la verja de hierro de la casa de campo, el metal frío y húmedo chirrió levemente cuando deslicé el viejo pasador de seguridad. Conducir a Lucía por el sendero de baldosas rotas hasta el porche de piedra fue una tarea rápida. Saqué el manojo de llaves de mi bolsillo, buscando la más grande, la de bronce gastado, y abrí la pesada puerta de madera de pino con el menor ruido posible. El aire del interior estaba cerrado, impregnado de un olor familiar a madera vieja, a lavanda seca y al aceite mineral que utilizaba para engrasar las tijeras de podar y los generadores de repuesto que guardaba en el cobertizo trasero. «Entra despacio, Lucía. No enciendas ninguna luz todavía», le advertí con suavidad, cerrando el portón a nuestras espaldas y deslizando el grueso cerrojo de hierro que aseguraba la entrada. La oscuridad dentro de la casa era casi absoluta, apenas rota por los débiles hilos de luz de la luna, que se filtraban a través de las rendijas de las persianas de madera de las ventanas altas. Guié a la niña hasta un pequeño sofá de sky marrón en el salón, y le pedí que se sentara allí mientras yo me acercaba a la chimenea apagada para recuperar una pequeña linterna de dinamo que siempre guardaba sobre la repisa de piedra. Con un par de giros silenciosos de la manivela manual, una luz blanca y tenue iluminó el espacio circundante, revelando las paredes de piedra vista, las vigas de madera del techo y el viejo aparador donde descansaban algunas fotos antiguas de mi juventud. «¿Estamos seguros aquí, abuelo Paco?», preguntó Lucía con un hilo de voz, utilizando por primera vez el nombre que ella misma había inventado en la estación para salvar su vida. «Aquí no nos va a pasar nada, cariño. Esta casa tiene paredes de piedra de medio metro de espesor y el cerrojo es de acero templado», le aseguré, arrodillándome frente a ella para ponerme a su altura. «Pero necesito que hagamos una tarea muy importante. Quiero que abras tu mochila y busquemos cualquier documento o libreta que tu madre te haya dado antes de enfermar. Necesito entender si hay algo más que tu tío Sergio esté buscando con tanta desesperación». La niña asintió con la cabeza, colocó la mochila azul sobre sus rodillas y comenzó a deslizar la cremallera metálica con dedos torpes debido al frío. De su interior extrajo un par de cuadernos escolares de caligrafía, un estuche de lápices de colores gastados, una muñeca de trapo con un ojo descosido y, finalmente, un sobre de plástico transparente de color azul que estaba oculto en el doble fondo de la mochila, protegido por una tira de cinta aislante negra. «Mi mamá me dio esto el último día que estuvo en el hospital de Toledo», susurró Lucía, entregándome el sobre con una solemnidad que me encogió el corazón. «Me dijo que nunca se lo enseñara a mi tío Sergio, que solo se lo entregara a mi tía Pilar si ella venía a buscarme desde Badajoz. Pero mi tía Pilar no sabe que mi mamá se ha ido, porque mi tío Sergio me quitó la carta que le escribimos». Tomé el sobre azul de plástico y, utilizando la luz dirigida de mi linterna de mano, deslicé los papeles que albergaba en su interior. Mis ojos, cansados por la edad pero entrenados para leer especificaciones técnicas y contratos industriales complejos, comenzaron a repasar los folios oficiales con membrete del Banco de España y del Registro de la Propiedad de Toledo. Había un documento de últimas voluntades firmado por Carmen Ramos Gil que especificaba con total claridad que en caso de fallecimiento, la tutela legal de Lucía y la administración de sus cuentas bancarias, que ascendían exactamente a la suma de 320.450 euros,
debían recaer de forma exclusiva sobre Pilar Ramos Gil, residente en la calle de la Soledad número 12, en Badajoz. Sin embargo, el documento más alarmante era una copia de una denuncia no tramitada, redactada a mano por la madre de la niña semanas antes de su muerte, donde acusaba formalmente a su hermano, Sergio Medina Torres, de haber falsificado su firma para solicitar un préstamo de 85.000 euros, utilizando como aval la casa familiar de Santa Teresa. Sergio no solo quería la herencia de la pequeña para asegurar un retiro dorado, necesitaba la tutela legal de Lucía de forma inmediata para evitar que el fraude de la falsificación de firma saliera a la luz pública y lo llevara de cabeza a una celda de prisión por falsedad documental y estafa financiera. Saqué mi propio teléfono móvil del bolsillo de mi abrigo, un dispositivo robusto de gama media que utilizaba únicamente para llamadas familiares y emergencias de mi antigua fábrica. Marqué un número de memoria, esperando que la señal fuera lo suficientemente buena entre las gruesas paredes de piedra de la casa de campo. Tras 3 tonos de espera, que parecieron durar una eternidad, la voz firme y familiar de la inspectora Elena Vázquez Martín respondió al otro lado de la línea. «Paco, ¿eres tú? Son casi las 8:30 de la noche, ¿pasa algo malo?», preguntó con ese tono directo y profesional que recordaba de cuando colaborábamos en los planes de seguridad laboral de la empresa metalúrgica. «Elena, necesito tu ayuda de inmediato», respondí, manteniendo la voz baja para no asustar a la niña que me observaba en silencio desde el sofá. «Estoy en mi finca de campo de las afueras de Torrijos con una niña de 8 años llamada Lucía Ramos Gil. Su tío Sergio Medina Torres la está buscando para llevársela del país y obligarla a ceder una tutela de más de 300.000 euros. Tengo en mis manos documentos que demuestran una estafa financiera muy grave. 2 hombres contratados por el tío nos han seguido desde la estación de autobuses de Toledo en un coche gris». La línea se quedó en silencio durante 2 segundos eternos antes de que la inspectora respondiera con una seriedad que me puso los pelos de punta. «Paco, no te muevas de donde estás. Conozco ese expediente. La tía paterna de la niña puso una denuncia por desaparición de menor hace 24 horas desde Badajoz, sospechando que Sergio la tenía retenida. La policía judicial está buscando a ese hombre, pero hasta ahora no sabíamos dónde se ocultaba. Voy a enviar una patrulla hacia tu posición de inmediato, pero tardarán al menos 20 minutos en llegar desde la comisaría central». Justo cuando iba a responder para darle las coordenadas exactas de la entrada de la verja, un crujido nítido de ramas secas rompió el silencio de la noche en el exterior de la finca. El sonido provino del sendero de los olivos, muy cerca de la ventana trasera del salón donde nos encontrábamos. Me quedé helado, conteniendo la respiración, mientras apagaba la linterna de dinamo con un movimiento rápido de mis dedos. A través de las rendijas de madera de la ventana del salón, vi como 2 haces de luz blanca de linternas potentes comenzaban a barrer las paredes de piedra exteriores del porche, moviéndose de un lado a otro como 2 ojos hambrientos que buscaban una entrada. Una voz rasposa que reconocí de inmediato resonó en el patio frío. «Sé que estáis aquí dentro, viejo estúpido. He visto la verja abierta y tu coche no está en la entrada, pero puedo oler el miedo desde aquí. Abre la puerta por las buenas antes de que tengamos que romperla». El chirrido metálico del pestillo exterior de la ventana del fondo vibró con fuerza en medio del silencio absoluto de la casa, avisándome de que los 2 hombres habían rodeado la estructura de piedra y estaban tratando de forzar la entrada trasera. Tapé la boca de Lucía con mi mano de forma extremadamente suave para evitar que el pánico le hiciera gritar, mientras que con la otra mano guardaba el sobre azul en el bolsillo interior de mi abrigo, justo al lado de mi propio teléfono móvil, que seguía conectado en silencio a la llamada con la inspectora Elena Vázquez. Me pegué a la pared de ladrillo visto del pasillo, sintiendo la humedad del muro traspasar el tejido de mi chaqueta, y busqué en el suelo de madera una barra de hierro maciza que utilizaba habitualmente para asegurar la puerta de la bodega subterránea. «Paco, sigo aquí. He escuchado el ruido de la ventana. Mis hombres ya están en camino, pero necesitáis ganar al menos 15 minutos». Se oyó un susurro ahogado
desde el altavoz del teléfono que mantenía pegado a mi oreja izquierda. El tono de la inspectora era de una gravedad absoluta, consciente de que nos encontrábamos en una ratonera de piedra rodeada por olivos centenarios en mitad de la noche toledana de octubre de 2024. Hice una señal con la cabeza a Lucía para que me siguiera de rodillas por el suelo del pasillo estrecho, evitando pasar por delante de las ventanas del salón, donde las linternas de los perseguidores seguían proyectando siluetas alargadas e inquietantes sobre las paredes. Como antiguo supervisor de mantenimiento, conocía cada metro cuadrado de aquella edificación y sobre todo su red de suministros eléctricos. Sabía que en el cobertizo exterior que lindaba con la cocina se encontraba el cuadro de distribución eléctrica general, con 3 fusibles de cerámica antiguos de 30 amperios cada uno, que controlaban no solo la iluminación de la casa, sino también el potente foco del porche delantero y la bomba de agua del pozo. «Voy a cortar la línea general de corriente para dejarlos a oscuras, Elena», respondí en un hilo de voz, casi rozando el micrófono del terminal para que los intrusos no captaran el menor eco de mi voz desde el exterior. «Si no hay luz, tendrán que usar las linternas y podré ver sus posiciones exactas en el patio». El hombre de la cicatriz, cuyo nombre era Rubén Castro Delgado, descargó un fuerte golpe contra el marco de madera de la ventana de la cocina. El crujido de la madera vieja al astillarse resonó como un disparo en la pequeña vivienda. Lucía se encogió a mi lado, apretando su muñeca de trapo contra el pecho, pero mantuvo una entereza admirable, siguiendo cada una de mis instrucciones físicas con una precisión que demostraba lo mucho que confiaba en mis 64 años de experiencia frente a las situaciones de crisis. Me deslicé hacia el pequeño armario de madera situado junto al fregadero de la cocina, donde una trampilla metálica de 30 centímetros de ancho daba acceso directo a los fusibles de la red exterior mediante un sistema de cableado interno que yo mismo había modificado hacía una década para emergencias de cortocircuito. Agarré la palanca de corte rápido con mis dedos ásperos y, aplicando una fuerza constante pero silenciosa para evitar el chasquido del resorte de cobre, tiré de ella hacia abajo con determinación. La tenue claridad que se colaba por debajo de las puertas desapareció por completo, sumiendo tanto el interior de la casa como el porche en una oscuridad negra, densa y helada. Fuera, se escuchó una maldición ahogada de Sergio Medina Torres, seguida del chasquido metálico de su linterna que volvía a encenderse para tratar de enfocar el pomo de la puerta de entrada. «Rubén, el viejo ha cortado la luz de la finca. Entra por la ventana de la cocina de una vez. No pierdas más tiempo buscando el pestillo», ordenó Sergio con una voz cargada de ira que traspasaba los cristales rotos de la parte trasera de la casa de campo. «Estoy en ello, pero esta madera es más dura de lo que parecía», respondió el cómplice con voz ronca, mientras se oía el sonido del metal de una palanca de hierro raspando contra el marco del ventanal. Tomé a Lucía de la mano izquierda, sintiendo que la temperatura de sus dedos era cada vez más baja, debido a la tensión y al aire frío que ya empezaba a colarse por las aberturas dañadas. No podíamos quedarnos allí esperando a que la patrulla de policía llegara, pues las posibilidades de que forzaran la entrada en menos de 3 minutos eran extremadamente altas. Tenía que utilizar una ruta de escape alternativa que solo un supervisor metódico conocería: el antiguo conducto de ventilación del generador diésel de emergencia que conectaba el cobertizo de herramientas directamente con una pequeña acequia de riego seca en el lindero de los olivos, a unos 50 metros de la fachada principal de la vivienda. Nos movimos con una lentitud milimétrica hacia la despensa del sótano, bajando los 3 escalones de hormigón armado sin hacer el menor ruido sobre el cemento frío. Mis rodillas protestaron levemente ante el esfuerzo físico acumulado, pero la descarga de adrenalina que corría por mis venas anulaba cualquier rastro de debilidad física. Abrí la puerta metálica del cuarto de máquinas, donde el olor a gasóleo y a grasa de motor flotaba en el ambiente denso y cerrado del subsuelo. Con cuidado, retiré la rejilla de hierro galvanizado de la salida de ventilación,
revelando un conducto cuadrado de unos 60 centímetros de ancho que desembocaba de forma directa en el exterior del terreno, justo detrás de una barrera natural de zarzas y arbustos silvestres que ocultaba por completo la salida de cualquier mirada desde el camino principal. «Lucía, vas a entrar tú primero de espaldas», le susurré al oído acomodándole la mochila azul para que no tropezara con los bordes de chapa metálica. «Al final del tubo verás el cielo y una acequia de tierra. Espérame allí sin hacer ruido entre las ramas». La niña asintió en la penumbra, deslizando sus piernas en el túnel de ventilación con una agilidad pasmosa, sin emitir un solo quejido a pesar de los rasguños inevitables contra la chapa de acero. La seguí de inmediato, arrastrando mi cuerpo cansado por el conducto estrecho, mientras mantenía el teléfono móvil encendido en el bolsillo de mi pantalón para no perder el contacto de seguridad con la inspectora Vázquez, aunque la señal en el interior del tubo de metal comenzaba a fluctuar de manera preocupante en la pantalla digital. El frío de la noche nos recibió en la acequia de riego, donde el aroma a tierra húmeda y a hojas de olivo descompuestas nos sirvió de camuflaje natural bajo las sombras de las ramas bajas. A lo lejos, a través de los troncos retorcidos de los árboles de mi finca, alcancé a distinguir la silueta del coche familiar de color gris oscuro de los asaltantes, aparcado a unos 100 metros de nuestra posición actual, justo al lado de la verja de entrada de la finca que yo mismo había dejado entornada minutos atrás. «Paco, Paco, ¿me recibes?». La voz de Elena Vázquez sonaba con una distorsión metálica muy fuerte debido a la falta de cobertura en aquella hondonada del terreno agrícola. «La patrulla está entrando en la carretera rural ahora mismo. Mantened la posición». Se dirigen hacia la entrada principal. De repente, un potente foco de luz halógena de color amarillo proveniente del camino de tierra barrió los campos de olivos, revelando que el coche gris de Sergio Medina Torres no estaba solo. Desde la posición de la acequia, vi cómo las puertas de ese vehículo se abrían de par en par y una tercera figura masculina de gran estatura, que vestía una chaqueta de cuero marrón y llevaba un maletín de cuero oscuro en las manos, descendía del coche y se dirigía a toda prisa hacia el porche de mi casa de campo, llamando a Sergio con urgencia. «Sergio, aborta de inmediato. Los sistemas de alarma de la oficina de Toledo acaban de registrar un acceso remoto no autorizado desde una dirección IP de la policía de la provincia», gritó el recién llegado, cuya voz firme y grave denotaba una autoridad que hasta ahora no había aparecido en escena. «El viejo nos ha tendido una trampa más grande de lo que pensábamos. Alguien ha descargado los archivos de la sociedad instrumental de la herencia hace 10 minutos. Me quedé completamente inmóvil entre las zarzas húmedas, sintiendo un vuelco en el estómago al darme cuenta de que el entramado de corrupción que rodeaba la herencia de 320.000 euros de Lucía implicaba a alguien más que al tío incompetente y a sus matones de alquiler. Al mirar la pantalla de mi teléfono móvil, vi que la llamada con la inspectora Elena se había cortado definitivamente debido a la falta de cobertura, dejando solo un mensaje de error parpadeante en la pantalla que indicaba que nos encontrábamos completamente incomunicados en medio del campo oscuro, mientras los 3 hombres en el porche comenzaban a encender de nuevo sus linternas de alta potencia, apuntando directamente hacia el sector de los olivares donde nos ocultábamos. «Arrástrate por el fondo del canal sin levantar la cabeza, Lucía, que las luces están rozando las copas de los árboles». Mi voz fue un suspiro imperceptible en medio de la penumbra húmeda de la acequia. Agarré la mochila azul de la niña con la mano derecha para evitar que rozara con los juncos secos, mientras avanzábamos de rodillas por el suelo de arcilla fría. A nuestras espaldas, las linternas de alta potencia de Sergio, Rubén y aquel tercer hombre misterioso barrían el olivar con una violencia desesperada, proyectando sombras fantasmales que se estiraban y encogían sobre el tronco rugoso de los olivos centenarios. El barro del fondo de la acequia calaba los pantalones de mi traje gris, pero no sentía frío. La adrenalina de mis 64 años mantenía mis músculos en una tensión de acero, idéntica a la que experimentaba cuando una caldera de vapor amenazaba con reventar en la fábrica de Toledo.
Sabía que el camino de riego se extendía durante 400 metros hacia el norte, cruzando el límite de mi propiedad hasta desembocar en el cobertizo de tractores de mi viejo amigo y antiguo compañero de escuela, Tomás Gil Serrano, un agricultor jubilado de 67 años que conocía los horarios de la comarca tan bien como yo. «Abuelo Paco, tengo barro en los zapatos, pero no voy a llorar», me susurró Lucía al oído con un hilo de voz que demostraba una valentía sobrehumana para sus 8 años de edad. Su determinación me dio una fuerza renovada. No podía fallarle a esta pequeña que el destino había puesto en mi camino en una terminal de autobuses. Caminamos doblados por la zanja durante 15 minutos eternos, oyendo a lo lejos el rugido del motor del coche gris que comenzaba a dar vueltas por los caminos vecinales de tierra, buscando huellas o cualquier indicio de nuestra dirección. El viento frío del norte traía el olor a gasóleo quemado y a vegetación húmeda. Cuando por fin alcanzamos la parte trasera del cobertizo de Tomás, las paredes de chapa metálica galvanizada nos ofrecieron un resguardo seguro contra el viento helado de la noche de octubre de 2024. Deslicé la puerta trasera del almacén, que siempre permanecía sin cerrojo, por la confianza que existía entre los vecinos de la zona rural, y entramos al espacio oscuro que olía a grasa de motor de tractor, a abono mineral y a cebollas almacenadas en sacos de arpillera. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo del abrigo. La pantalla mostró que la cobertura había regresado con 2 barras débiles de señal. No dudé un segundo y marqué directamente el número personal de la inspectora Elena Vázquez Martín. «Paco, gracias a Dios que respondes. Perdimos la señal hace 10 minutos y la patrulla que envié a tu finca no ha encontrado a nadie en la casa de campo, solo la ventana de la cocina reventada y restos de cristales en el suelo. ¿Dónde estáis?». La voz de Elena sonaba tensa, con el ruido de fondo de las sirenas de la Policía Nacional resonando a través del altavoz de mi dispositivo. «Estamos a salvo, de momento, en el cobertizo de Tomás Gil, a medio kilómetro al norte de mi parcela», respondí con la calma fría que me caracterizaba como supervisor. «Elena, la situación es mucho más grave de lo que pensábamos. Ha aparecido un tercer hombre en un coche con un maletín. Mencionó que alguien accedió a los archivos de una sociedad instrumental desde un ordenador de la policía de Toledo. Tienen vigiladas las carreteras cercanas. No podemos movernos de aquí en un coche patrulla rotulado. Nos verían a 1 kilómetro de distancia con las luces de emergencia». La inspectora guardó un silencio valorativo durante 3 segundos antes de responder con una determinación que me dio total confianza en su profesionalidad. «Escúchame bien, Paco. Tienes toda la razón. Si ese tercer implicado tiene acceso a información interna o contactos en la zona, un coche patrulla oficial podría poner en alerta a toda la red antes de que podamos detenerlos con pruebas físicas. Quédate ahí. Voy a ir yo misma en mi coche particular, un utilitario azul oscuro que no levantará sospechas en los caminos rurales. Estaré allí en exactamente 12 minutos». Guardé el teléfono y miré a Lucía, que se había sentado sobre un cajón de madera que Tomás utilizaba para guardar las herramientas de recambio del arado. Saqué de mi bolsillo un paquete de galletas de avena que siempre llevaba conmigo para mis caminatas por el campo y se lo entregué. Ella lo tomó con una sonrisa tímida, devorando las galletas en silencio, mientras el zumbido del viento sacudía la estructura metálica del almacén de tractores. Poco antes de cumplirse el tiempo estimado, las luces débiles de un coche utilitario de gama media se reflejaron a través de las rendijas de la puerta del cobertizo. Salí con cautela, asegurándome de que era la inspectora Elena Vázquez la que conducía el vehículo azul. Al confirmar su identidad, ayudé a Lucía a subir al asiento trasero y me deslicé en el asiento del copiloto, cerrando la puerta con un chasquido rápido que apagó la luz de cortesía del habitáculo. «Vamos a la comisaría de la Policía Nacional de Torrijos. Allí tenemos un despacho reservado donde nadie nos molestará para revisar esos papeles», ordenó Elena mientras metía la primera marcha del coche y se alejaba por los caminos secundarios de tierra sin encender las luces largas para no llamar la atención desde la autovía. El trayecto duró apenas 10 minutos, en un silencio sepulcral,
roto únicamente por el sonido del limpiaparabrisas que retiraba la fina llovizna que comenzaba a caer sobre el parabrisas. Al llegar a las dependencias policiales de Torrijos, entramos por el garaje subterráneo privado, evitando la zona común de atención al ciudadano. Elena nos guió a través de un pasillo gris, con paredes pintadas de color crema y carteles oficiales, hasta una oficina pequeña y sobria, equipada con una mesa de madera, 4 sillas de oficina de Sky negro y un ordenador de mesa encendido que emitía un zumbido constante. Coloqué el sobre de plástico azul que contenía los documentos de Carmen Ramos Gil sobre la mesa de madera. Elena se puso las gafas de lectura y comenzó a revisar cada folio con una meticulosidad profesional, que me recordó a las auditorías de calidad de mi antigua planta industrial. Leyó las escrituras, las denuncias manuscritas y las pólizas de crédito del Banco de España una por una, comparando las firmas con los datos que aparecían en la pantalla de su ordenador. «Es una falsificación flagrante», afirmó la inspectora, golpeando la mesa con un dedo índice de forma rítmica. Sergio Medina Torres utilizó un poder notarial falso para solicitar ese préstamo de 85.000 euros a nombre de la madre de la niña, Carmen, un mes antes de que falleciera en el hospital de Toledo. Pero aquí está el verdadero problema, Paco. Aunque estos papeles demuestran el fraude financiero de Sergio, la ley de enjuiciamiento criminal española exige que para detener a Sergio y a sus cómplices de forma inmediata y retirarles la patria potestad temporal de la menor, sin que un juez de guardia pueda tumbar la detención en 24 horas, necesitamos un flagrante de coacción o extorsión directa. Si los detenemos ahora por estos documentos, el abogado de Sergio alegará que los papeles se encontraron de forma irregular y que la niña simplemente estaba de viaje con su tutor legal. Saldrían a la calle en un par de horas y se llevarían a Lucía a un lugar donde nunca la encontraríamos. Me eché hacia atrás en la silla de oficina, cruzando los brazos sobre mi pecho. Mi mente de supervisor comenzó a buscar la solución técnica al problema legal. En la fábrica, cuando una pieza de recambio defectuosa causaba un fallo constante, no intentábamos repararla con parches temporales. Diseñábamos una prueba de esfuerzo para que la pieza fallara bajo control, demostrando su deficiencia de forma innegable ante los inspectores de seguridad. Elena intervine inclinándome hacia adelante sobre la mesa de madera. Sergio Medina Torres es un hombre desesperado y profundamente codicioso. Él cree que tiene el control de la situación y que Lucía es solo una niña indefensa que está escondida con un jubilado asustado. Si queremos un flagrante que ningún juez de Toledo pueda desestimar, tenemos que darle exactamente lo que quiere. Tenemos que preparar una prueba donde él mismo se descubra y cometa el delito delante de tus ojos y de tus grabadoras. La inspectora me miró con una mezcla de sorpresa y respeto profesional en sus ojos marrones. ¿Qué estás proponiendo exactamente, Paco? Recuerda que no podemos poner en peligro la integridad física de la menor bajo ninguna circunstancia. No habrá peligro físico, respondí con total seguridad, señalando el teléfono móvil rosa de la niña que permanecía apagado sobre la mesa. Vamos a encender el teléfono de Lucía. Ella misma le hará una llamada a su tío Sergio. Le dirá que se ha escapado del viejo Paco, porque tiene mucho miedo de la tormenta y de la policía, y que está escondida en un lugar público y seguro. Le ofrecerá encontrarse con él en una oficina que nosotros controlemos para firmar cualquier papel de la guarda que él necesite, con una única condición infantil, que le devuelva a su pequeño perro de peluche que se quedó en la casa de Santa Teresa. Sergio, cegado por la soberbia de creer que ha ganado la partida por la ingenuidad de la niña, morderá el anzuelo de inmediato. Concertaremos la cita en una oficina de notaría o de abogados de confianza aquí en Torrijos, un espacio cerrado que previamente habremos preparado con micrófonos y cámaras de la policía judicial. Elena Vázquez esbozó una sonrisa de complicidad que suavizó la tensión de su rostro cansado. Es un plan de contraataque brillante, Paco. Utilizar su propia codicia como palanca. Si Sergio aparece en la cita con los documentos notariales falsos,
para obligar a la niña a firmar la cesión de la tutela de la cuenta de 320.000 euros bajo coacción, tendremos un delito de extorsión y falsedad documental en grado de tentativa con flagrancia absoluta. Ningún tribunal de la provincia podrá concederle la libertad condicional después de eso. Me giré hacia Lucía, que nos escuchaba en silencio con la muñeca de trapo bien sujeta entre sus brazos. Lucía, cariño, ¿te acuerdas de cómo hablábamos en la estación de autobuses? Necesito que hagas el papel más importante de tu vida. Tienes que hablar con tu tío Sergio por teléfono y decirle exactamente lo que el abuelo Paco te va a susurrar al oído. ¿Estás lista para ayudarnos a ganar esta batalla? La pequeña Lucía asintió con la cabeza, mostrando una madurez asombrosa en su rostro infantil. Tomé el teléfono rosa de la mesa y presioné el botón de encendido. La pantalla digital se iluminó de nuevo con el logotipo del fabricante en la fría oficina de Torrijos. Esperamos un minuto a que el dispositivo recuperara la señal de la red telefónica de la comarca. En cuanto el icono de cobertura mostró la señal al máximo, el teléfono comenzó a vibrar con una furia metálica sobre la madera de la mesa de despacho, mostrando en la pantalla una llamada entrante de un número oculto que no era el de Sergio. Elena me hizo una seña para que activara el altavoz del terminal antes de responder. Deslicé el dedo por la pantalla táctil y un silencio espeso inundó la habitación antes de que una voz masculina, pausada y de un tono gélido que no pertenecía a Sergio ni a Rubén, resonara con total claridad en el despacho de la inspectora. Sé que estáis en la comisaría de Torrijos con la inspectora Vázquez. No cometáis el error de seguir adelante con esto, Paco, porque el dinero de esa niña ya tiene un dueño muy poderoso, y la policía de esta comarca no podrá protegeros a ambos por mucho tiempo. Un pitido electrónico corto y agudo que indicaba el fin de la llamada desde el número oculto resonó en las 4 paredes de la oficina de la comisaría de Torrijos, dejando un silencio tan denso que casi se podía escuchar el goteo de la lluvia sobre los cristales exteriores. La inspectora Elena Vázquez Martín retiró la mano del receptor del teléfono de Lucía con un movimiento rápido, mientras sus ojos se clavaban en la pantalla que ahora mostraba la indicación de llamada terminada. Su rostro, habitualmente sereno y curtido por años de servicio policial en la provincia de Toledo, se había tornado de un color pálido que confirmaba la gravedad de la amenaza que acabábamos de escuchar a través del altavoz. «Esa voz no era la de Sergio, Paco», afirmó la inspectora con tono de preocupación, apoyando ambas manos sobre la mesa de madera mientras miraba de reojo la puerta cerrada del despacho policial. Era una voz educada, fría, de alguien acostumbrado a dar órdenes y a no ser cuestionado. El hecho de que supieran que os encontrabais aquí, en estas dependencias de Torrijos, y que yo misma estaba participando en este operativo de seguridad, significa que la filtración de datos de la que hablaba ese tercer individuo en tu finca es real y que proviene de una instancia superior que controla nuestros registros informáticos. Tenemos un traidor en la red de comunicaciones de la jefatura, Elena, añadí en un susurro, mientras me ponía en pie para cerrar la persiana metálica de la ventana interior que daba al pasillo común del edificio. En la planta metalúrgica, cuando un sensor de seguridad enviaba lecturas erróneas de forma sistemática, nunca asumíamos que el problema era del cableado externo. Sabíamos que alguien había puenteado la consola central de mandos. Quienquiera que haya hecho esa llamada tiene acceso directo al registro de geolocalización de las patrullas o al sistema de denuncias activas de la provincia de Toledo. Lucía, que continuaba sentada en la silla de oficina de Sky Negro, levantó la vista hacia mí y me tendió su pequeña mano húmeda. «Abuelo Paco, ¿ese hombre malo de la televisión nos va a encontrar aquí también?» «No te preocupes, mi amor», le respondí con la voz más tranquila y cálida que pude conseguir en mis 64 años, agachándome para quedar a la altura de sus ojos redondos. «Nadie va a entrar en esta habitación sin nuestro permiso, pero ahora necesito que seas muy fuerte y que me ayudes con la llamada que planificamos. Vamos a marcar el número de tu tío Sergio directamente desde tu teléfono. Recuerda repetir exactamente las palabras que acordamos, con naturalidad, como si estuvieras asustada por el ruido de la tormenta y cansada de andar». La inspectora Elena Vázquez
Asintió con la cabeza, recuperando la compostura profesional que la caracterizaba, y activó un pequeño dispositivo de grabación digital externo que conectó mediante un cable de datos auxiliar al teléfono móvil rosa de la pequeña. El aparato comenzó a registrar las frecuencias de audio en tiempo real, guardando los metadatos de la transmisión directamente en una tarjeta de memoria cifrada, que la policía judicial utilizaría posteriormente como prueba irrefutable ante la Audiencia Provincial de Toledo. Marqué el número personal de Sergio Medina Torres, que aparecía en la lista de contactos del dispositivo de Lucía, y presioné el botón verde de llamada de voz. El tono de marcado comenzó a sonar a través del altavoz, repitiéndose 3 veces en medio del silencio expectante de la pequeña oficina de Torrijos de octubre de 2024. Al cuarto tono de llamada, un chasquido sordo indicó que el receptor había sido descolgado con brusquedad al otro lado de la línea telefónica. «Lucía, ¿dónde demonios estás, maldita cría?». La voz de Sergio Medina Torres brotó del altavoz cargada de una ira mal contenida y de una agitación nerviosa que delataba su desesperación por resolver el asunto antes de que fuera demasiado tarde. «¿Qué haces con el teléfono encendido? ¿Dónde está el viejo que te llevó de la estación?». Hice una seña rápida con la mano a la pequeña, que respiró hondo y comenzó a hablar con un tono de voz quebrado por un llanto fingido de gran realismo. «Tío Sergio, por favor no me grites. Tengo mucho miedo. Me escapé del señor mayor cuando paramos en una tienda porque empezó a llover muy fuerte y había policías en la carretera. Estoy escondida en una cabina telefónica cerca del Parque de la Constitución, en el centro de Torrijos. Hace mucho frío y quiero volver a casa con mis cosas». «¿Te has escapado de ese viejo loco?», preguntó Sergio. Y a través del altavoz pudimos notar cómo la tensión de su voz disminuía levemente, reemplazada por una suficiencia arrogante que encajaba perfectamente con su perfil de manipulador financiero. Sabía que ese inútil no aguantaría mucho tiempo con una niña a cuestas. «Escúchame bien, Lucía. No te muevas de donde estás. Voy para allá ahora mismo con tus maletas y con tu peluche favorito. Pero para que podamos volver a casa sin que la policía nos moleste, tenemos que pasar un momento por la oficina de un amigo mío que es notario para firmar los papeles que tu mamá dejó pendientes. ¿Me has entendido bien, Lucía?». «Sí, tío Sergio. Traerás mi perro de peluche, ¿verdad?», respondió la niña de forma ingenua, siguiendo la estrategia que yo le había susurrado segundos antes. «Es que tengo mucho frío y quiero irme a dormir ya». «Sí, te llevaré el dichoso muñeco», contestó él con impaciencia. «Quédate ahí quieta, en 15 minutos estaré en la plaza de Torrijos, y ni se te ocurra hablar con nadie de la calle». La llamada se cortó de inmediato por parte del emisor. La inspectora Elena Vázquez detuvo la grabación digital y miró la pantalla de su terminal, donde ya se reflejaba el registro de la celda de telefonía móvil de origen desde la que Sergio había realizado la llamada. El dispositivo de seguimiento policial confirmaba que el sospechoso se encontraba a menos de 3 kilómetros de nuestra posición, desplazándose a gran velocidad por la travesía urbana de la localidad. «El plan de la llamada ha funcionado perfectamente, Paco», dijo Elena mientras guardaba la tarjeta de memoria en un sobre de custodia policial de plástico transparente. «Pero el hecho de que ese tercer cómplice controle nuestros sistemas informáticos significa que no podemos utilizar las oficinas de la Notaría Oficial de Torrijos para el encuentro. Cualquier movimiento de patrullas uniformadas en el registro del cuadrante de la zona central levantaría sospechas de inmediato en su terminal de control. Tenemos que realizar la reunión en un espacio privado, neutral y totalmente ajeno a las miradas del funcionariado común. Mi viejo amigo de la fábrica, el contable jubilado don Alberto Gutiérrez Ruiz, tiene su antiguo despacho de gestión patrimonial cerrado en la calle Real número 24, justo encima de la farmacia de guardia», sugerí, cruzando los brazos sobre mi pecho de supervisor de mantenimiento. «Es un edificio de 3 plantas de construcción tradicional de ladrillo toledano, con una entrada trasera discreta que da a un callejón sin salida y una oficina principal equipada con una gran mesa de reuniones de madera noble. Podemos instalar los micrófonos y las cámaras de grabación allí
En menos de 10 minutos, sin que nadie en la jefatura de policía de Toledo tenga constancia de ello en sus servidores informáticos. Es una alternativa excelente y segura, Paco, asintió la inspectora Vázquez, mientras se levantaba del escritorio y tomaba su chaqueta de cuero oscuro del perchero de la pared. Voy a movilizar a 2 agentes de la policía judicial de mi absoluta confianza personal, hombres que sé con certeza que están fuera de cualquier red de influencia corrupta de la comarca, para que instalen el sistema de escucha en el despacho de tu amigo Alberto. Nosotras llevaremos a Lucía en el utilitario azul oscuro directamente hasta allí por el callejón de servicio. Tomé la mochila azul de Lucía y ayudé a la niña a ponerse su abrigo rojo antes de salir de las dependencias policiales por la misma rampa subterránea por la que habíamos accedido minutos atrás. La lluvia de octubre caía ahora con más intensidad sobre la localidad de Torrijos, creando un velo de agua y sombras que facilitaba nuestros movimientos discretos por las calles estrechas del casco antiguo de la villa. Llegamos a la oficina del contable Alberto Gutiérrez en apenas 5 minutos. El espacio, que conservaba el aroma nostálgico del papel viejo, la tinta de escribir y la cera de limpiar la madera, estaba decorado con archivadores de anillas metálicas y un gran reloj de pared que marcaba las 21 horas con 12 minutos de la noche. Los 2 agentes de la policía judicial indicados por Elena ya se encontraban en el interior del inmueble rústico, habiendo accedido por la puerta trasera con un maletín de herramientas técnicas especiales. Con una velocidad profesional asombrosa, colocaron 2 microcámaras de lente de aguja ocultas entre los lomos de los libros de contabilidad del estante principal y un micrófono de alta sensibilidad debajo del tapete de fieltro verde de la mesa de reuniones central. Todo está preparado y funcionando en el canal de frecuencia analógica reservado, inspectora, informó uno de los oficiales disfrazados de paisano mientras ajustaba la ganancia del receptor portátil de audio que guardaba en su bolsillo interior. Si el sospechoso entra por esa puerta y exige la firma de la menor mediante coacción o amenazas verbales, la grabación será completamente válida y suficiente para ordenar prisión preventiva incondicional en el juzgado número 2 de Torrijos. Me senté en el sillón de madera tallada que presidía el despacho, manteniendo mi presencia firme, metódica y tranquila de supervisor jubilado, mientras colocaba a Lucía a mi lado izquierdo en una silla de menor tamaño para que no se sintiera intimidada por el entorno de oficina. Elena Vázquez y sus 2 oficiales se ocultaron en la habitación contigua de archivo de documentos, cuya puerta de pino permaneció entornada apenas 1 milímetro para permitir una visión directa de la mesa de reuniones principal. A las 21 horas con 28 minutos de la noche, se oyó el sonido pesado y firme de unos pasos apresurados que subían por la escalera de madera del edificio de la calle Real. El pomo de latón de la puerta principal giró lentamente y la puerta de pino se abrió de par en par, revelando la silueta alta de Sergio Medina Torres, que vestía un abrigo oscuro empapado por la lluvia y llevaba bajo el brazo un portafolios de piel de color marrón y un pequeño perro de peluche gastado de color blanco. Al entrar al despacho de contabilidad, Sergio clavó sus ojos inyectados en sangre directamente en mi rostro de 64 años, con una sonrisa de desprecio que se congeló de inmediato en sus labios al ver la tranquilidad de mi postura. «Buenas noches, Sergio», dije con voz grave, pausada y firme, sin levantarme del sillón de madera. «Llegas un poco tarde a la reunión familiar». Sergio Medina Torres avanzó 2 pasos hacia el centro de la sala de reuniones, ignorando mi saludo, y arrojó el perro de peluche sobre la mesa de fieltro verde de forma violenta, antes de abrir el portafolios de cuero con manos temblorosas debido a la mezcla de codicia y nerviosismo que dominaba sus gestos. «No tengo tiempo para tus tonterías de jubilado entrometido, Paco», escupió Sergio con tono sibilante, mientras extraía de su portafolios 3 folios de papel oficial con el membrete de una notaría de la ciudad de Toledo. «Aquí están los documentos de cesión de tutela especial y administración de cuentas de la herencia de mi hermana Carmen. Lucía va a firmar cada una de estas hojas ahora mismo, si no queréis que este asunto se resuelva de una forma que no os va a gustar nada a ninguno de los 2.
Justo cuando Sergio extendía el bolígrafo hacia la niña, con un gesto amenazante de su brazo derecho, un ruido seco y metálico de sintonización de frecuencia inalámbrica provino del receptor portátil que el agente de paisano mantenía en la habitación contigua, seguido de una vibración en mi propio bolsillo, donde el teléfono rosa de Lucía comenzó a encenderse por sí solo, mostrando un mensaje de texto entrante que contenía únicamente una dirección de Internet y un nombre completo que hizo que toda mi estructura de tranquilidad se tambaleara por completo. El bolígrafo de plástico negro golpeó la madera con un chasquido seco, rodando un par de centímetros sobre el tapete de fieltro verde hasta detenerse justo frente a los dedos inmóviles de Lucía. La respiración de la pequeña se cortó por un instante mientras sus ojos, fijos en el cilindro de plástico, se llenaban de un temor renovado ante la presencia imponente de su tío. Sergio Medina Torres permanecía de pie al otro lado de la mesa de reuniones, con las manos apoyadas sobre la superficie, inclinado hacia adelante de una manera que pretendía ser intimidante. El olor a ropa mojada por la lluvia y a sudor frío que desprendía su abrigo oscuro inundó el despacho del jubilado Alberto Gutiérrez, rompiendo la fragancia habitual a papel antiguo y cera de madera de la estancia. «Coge el bolígrafo, Lucía, y firma abajo donde está la cruz a lápiz», ordenó Sergio con una voz ronca que intentaba ocultar un temblor de puro nerviosismo. «No tenemos toda la noche para estar jugando en esta oficina de mala muerte. Hazlo ya, y nos iremos a cenar a un sitio agradable con tu juguete». Mantuve mi postura firme y relajada en el sillón de madera tallada, controlando cada uno de mis movimientos con la misma precisión con la que solía calibrar los sistemas hidráulicos de la planta industrial de Toledo. Deslicé la mano izquierda hacia el bolsillo interior de mi abrigo de lana gris y saqué con cuidado mi propio teléfono móvil, que acababa de recibir el mensaje de texto misterioso. Aprovechando que la atención de Sergio estaba completamente centrada en la niña, bajé la vista un segundo hacia la pantalla digital iluminada. El mensaje de texto contenía una advertencia que me heló la sangre. Manuel González Díaz, comisario principal de la jefatura de Toledo. Él tiene el control de las patrullas. Salid de ahí de inmediato. Aquella revelación cambió por completo el tablero de juego en mi mente de 64 años. No nos enfrentábamos únicamente a un tío mezquino y a dos delincuentes de poca monta, contratados en una estación de autobuses. La conspiración se extendía hasta la cúpula de la seguridad provincial, lo que explicaba perfectamente cómo habían logrado rastrear la posición de Lucía en Torrijos y por qué la llamada anónima anterior conocía nuestra ubicación exacta dentro de la comisaría local. Sin embargo, mi experiencia me decía que incluso la máquina más compleja y poderosa tiene un punto de ruptura si se la somete a la presión adecuada en el momento preciso. Vaya, Sergio, parece que tienes mucha prisa por conseguir que una niña de 8 años firme unos folios que ni siquiera comprende. Intervino con una voz pausada, grave y deliberadamente tranquila, captando de inmediato la atención del antagonista. En mi época de supervisor, cuando un proveedor nos traía un contrato de suministro a toda prisa a última hora de la tarde, siempre sospechábamos que había alguna pieza defectuosa oculta en el cargamento. ¿Por qué no nos explicas con calma qué son exactamente esos papeles de la notaría de Toledo? Sergio desvió su mirada colérica hacia mí, frunciendo el ceño de una manera que acentuaba las líneas de tensión de su rostro demacrado. A ti no te debo ninguna explicación, viejo entrometido. Has estado entorpeciendo un asunto familiar desde esta tarde en la estación de autobuses, y deberías dar las gracias de que todavía no haya decidido resolver esto de una forma más dolorosa para ti. Lucía es mi sobrina carnal, y yo soy su tutor legal por derecho de sangre ahora que mi hermana Carmen ha fallecido. Eso es una verdad a medias, Sergio, respondí, reclinándome levemente en el sillón y cruzando los brazos sobre mi pecho con una parsimonia que comenzó a desquiciar los nervios del asaltante. Tienes el parentesco, pero no tienes la tutela legal. Sé perfectamente que tu hermana Carmen dejó un documento de últimas voluntades muy claro en el hospital de Toledo, especificando que la custodia de la niña
y la gestión de su herencia, de 320.000 euros, debían ser entregadas de forma exclusiva a su tía paterna, Pilar Ramos Gil, que reside en Badajoz. Al escuchar el nombre de Pilar y la cifra exacta de la herencia de su hermana, Sergio dio un paso atrás, con los ojos desorbitados por la sorpresa. Sus dedos comenzaron a tamborilear sobre el portafolios de cuero de forma caótica, delatando una desesperación absoluta que sus palabras intentaban negar en balde. «Eso es mentira», balbuceó Sergio, apretando los dientes con una rabia sorda. «Pilar no sabe nada de este asunto. Esa mujer no tiene ningún derecho sobre mi familia. Yo soy el que se ha quedado aquí cuidando de la casa de Santa Teresa mientras mi hermana se moría en esa cama de hospital». «Te quedaste en la casa para registrar sus cajones, Sergio», repliqué con un tono firme y acusador, elevando la voz de manera imperceptible para que el micrófono oculto debajo del tapete de fieltro verde captara cada una de mis palabras con total nitidez. «Te quedaste allí para ocultar el hecho de que habías falsificado la firma de Carmen para solicitar un préstamo fraudulento de 85.000 euros utilizando la vivienda familiar como aval financiero. Necesitas esa herencia de 320.000 euros de la pequeña Lucía para tapar el agujero de tu estafa antes de que el banco ejecute la hipoteca y la policía judicial te detenga por falsedad documental». «Cállate de una vez, viejo estúpido», gritó Sergio, perdiendo por completo el control de sus emociones y golpeando la mesa de reuniones con el puño cerrado de una forma que hizo vibrar el tintero de cristal que decoraba el despacho. «Sí lo hice. ¿Y qué pasa? Mi hermana tenía ese dinero muerto de risa en una cuenta corriente mientras yo me ahogaba en deudas por culpa de mis negocios. Ese dinero me pertenece por derecho propio, y no voy a permitir que una mocosa de 8 años o un jubilado con delirios de héroe me arruinen la vida. Lucía va a firmar estos documentos de tutela ahora mismo, voluntariamente o por las malas, y después nos marcharemos de esta maldita provincia de Toledo para siempre. Si cooperas, quizás te deje marchar de aquí con vida». Aquella confesión directa, clara y cargada de amenazas verbales era exactamente la prueba de flagrancia que la inspectora Elena Vázquez Martín necesitaba para actuar bajo el amparo de la legislación penal española. En el silencio tenso que siguió a los gritos de Sergio, se escuchó el clic metálico del pestillo de la puerta de la habitación contigua de archivo de documentos. La puerta de madera de pino se abrió por completo y la inspectora Elena Vázquez salió al despacho principal con paso firme, empuñando su arma reglamentaria de la Policía Nacional con ambas manos y apuntando directamente al pecho de Sergio Medina Torres. Detrás de ella, los 2 agentes de la Policía Judicial irrumpieron con rapidez en la sala de reuniones, cubriendo los flancos laterales de la mesa de madera. «Policía Nacional, quieto todo el mundo, manos sobre la cabeza donde pueda verlas ahora mismo», ordenó Elena con una voz autoritaria y cortante que resonó con la fuerza de un trueno en el despacho de contabilidad. Sergio se quedó completamente paralizado, con el rostro desencajado y la boca abierta, en un gesto de absoluta incredulidad, mientras los 2 oficiales de paisano se abalanzaban sobre él por los costados. En un movimiento rápido y coordinado, uno de los agentes le inmovilizó el brazo derecho contra la espalda, mientras el otro deslizaba las esposas metálicas de seguridad alrededor de sus muñecas, haciéndolas encajar con un doble chasquido seco que sentenció su destino inmediato. «Me habéis tendido una trampa, esto es ilegal, no podéis hacerme esto», gritaba Sergio, retorciéndose inútilmente bajo el peso de los oficiales que lo obligaban a arrodillarse sobre el suelo de madera de la oficina. «¿De dónde habéis salido? Esto es un atropello. Sergio Medina Torres, queda usted detenido por los presuntos delitos de extorsión, coacciones graves a una menor de edad, falsedad documental en el ámbito financiero y tentativa de secuestro», recitó Elena Vázquez con total frialdad profesional, guardando su arma en la funda de cuero de su cinturón. «Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga a partir de este momento puede ser utilizado en su contra en un tribunal de justicia». Me levanté lentamente del sillón de madera tallada y atraje a Lucía hacia mí, rodeándola con mis brazos protectores para evitar que viera la detención de su tío. La niña hundió su rostro en mi abrigo de lana, sollozando en silencio,
pero con un suspiro de alivio que demostraba que el peor de sus temores acababa de disiparse gracias a la intervención de la ley. Recogí el pequeño perro de peluche de la mesa de fieltro verde y se lo entregué con delicadeza, viendo cómo ella lo apretaba contra su pecho con una ternura infinita. Sin embargo, mi tranquilidad duró muy poco. Mientras el segundo agente de paisano registraba el portafolios de cuero de Sergio para asegurar los documentos de la herencia falsificados, se escuchó el chirrido agudo de los neumáticos de un vehículo de gran cilindrada que frenaba bruscamente en el callejón de servicio empedrado justo debajo de la ventana trasera del despacho de contabilidad de la calle Real. Me acerqué a la ventana con cautela, deslicé una de las lamas de la persiana metálica con mis dedos índices y miré hacia el exterior de la calle mojada por la llovizna de octubre de 2024. Un gran coche de gama alta de color negro brillante, con las luces de posición encendidas, se había detenido en mitad de la calzada estrecha, bloqueando por completo la salida del callejón trasero. La puerta del conductor del coche negro se abrió despacio y un hombre alto, que vestía una gabardina clásica de color beige oscuro y llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba la mitad de su rostro bajo la luz pálida de las farolas de Torrijos, descendió del vehículo con paso firme y decidido. En su mano derecha sostenía un documento oficial de color blanco con un sello circular rojo de la Jefatura Superior de Policía de Castilla-La Mancha. Al alzar la vista hacia la ventana del primer piso, donde nos encontrábamos, la luz de la farola iluminó por completo sus rasgos faciales, revelando la identidad del comisario Manuel González Díaz, el mismo nombre que aparecía en el alarmante mensaje de advertencia de mi teléfono móvil. Su presencia allí, con una orden oficial en la mano, significaba que la detención de Sergio estaba a punto de convertirse en un conflicto de proporciones inimaginables para todos nosotros. El sonido de los pasos pesados y húmedos del comisario Manuel González Díaz resonó con fuerza en los peldaños de madera de la escalera señorial, marcando un compás pausado que hacía crujir la estructura del edificio de la calle Real. En el despacho de contabilidad de Alberto Gutiérrez, nadie se atrevió a emitir el menor murmullo. Incluso los sollozos de la pequeña Lucía se apagaron de golpe, reemplazados por una quietud helada que se extendió por cada rincón de la estancia. La inspectora Elena Vázquez Martín, que aún sostenía las esposas de Sergio Medina Torres con una mano, dirigió una mirada rápida hacia la puerta de entrada, mientras su mandíbula se tensaba con una rigidez de piedra. La puerta de pino se abrió sin necesidad de llamar, revelando la imponente figura del comisario González Díaz bajo el dintel. Su gabardina clásica de color beige oscuro destilaba gotas de agua sobre el suelo de madera recién encerado, y su sombrero de ala ancha proyectaba una sombra densa sobre sus ojos fríos, de un gris apagado que denotaba la autoridad implacable de quien lleva más de 3 décadas manejando los hilos del poder policial en la provincia de Toledo. Sin pronunciar una sola palabra de saludo, avanzó 3 pasos hacia el centro del despacho, ignorando por completo mi presencia de 64 años y clavando sus ojos directamente en el rostro de Elena. «Inspectora Vázquez Martín», pronunció el comisario con una voz pausada extremadamente grave y carente de cualquier emoción, mientras extendía su mano derecha para mostrar el folio oficial con el membrete de la Jefatura Superior de Policía de Castilla-La Mancha y el sello circular de color rojo vivo. Esta operación carece de la autorización del Juzgado de Instrucción competente de Toledo. Queda suspendida de forma inmediata cualquier actuación policial en este despacho de contabilidad. El detenido Sergio Medina Torres debe ser puesto bajo mi custodia personal ahora mismo, junto con todo el material informático y los documentos que se hayan intervenido en esta sala. «Con todo el respeto, comisario», replicó Elena, dando un paso al frente para interponer su propio cuerpo entre la autoridad superior y la mesa donde reposaban los papeles de la herencia de 320.000 euros. «Hemos realizado una detención en flagrante delito de coacciones graves a una menor de edad, extorsión y falsedad documental en grado de tentativa. Los agentes de la Policía Judicial tienen las grabadoras analógicas activas y la confesión del sospechoso es total.
No puedo entregar al detenido sin registrar la entrada en la comisaría de Torrijos bajo el control de la autoridad judicial ordinaria. El comisario esbozó una sonrisa despectiva, una mueca gélida que apenas alteró las arrugas de su rostro curtido. Usted no está en posición de cuestionar una orden directa de la jefatura, inspectora. Aquí tengo una resolución firmada que suspende sus funciones cautelares en este distrito con efectos inmediatos por presunta irregularidad en el uso de sistemas de geolocalización de menores. Sus dos oficiales de la judicial deben retirarse al furgón de escolta exterior de forma inmediata si no quieren enfrentarse a un expediente disciplinario por insubordinación grave que acabará con sus carreras en el cuerpo. Los dos agentes de paisano miraron a Elena con evidente preocupación, balanceando el peso de sus cuerpos sobre los talones de sus botas mojadas. En mi antigua profesión de supervisor de mantenimiento industrial, había aprendido a identificar de inmediato el momento exacto en que un sistema de seguridad de una caldera de alta presión fallaba por completo debido a una interferencia externa en la válvula de alivio. Sabía perfectamente que si permitíamos que el comisario González Díaz se marchara de aquella habitación con Sergio Medina Torres y el sobre azul de los documentos de Carmen Ramos Gil, la verdad sobre el desvío de los fondos de la herencia de Lucía quedaría enterrada para siempre en los sótanos de la burocracia policial de la provincia. Señor comisario, intervine con una voz tranquila, firme y carente de cualquier asomo de temor, dando un paso al frente para captar la atención del alto cargo. Mi nombre es Francisco Ruiz Alonso. Soy un simple jubilado, pero pasé más de 40 años asegurándome de que las líneas de montaje de la metalúrgica funcionaran bajo la estricta legalidad de los protocolos de seguridad industrial. Sé leer un plano técnico de averías y también sé leer el lenguaje corporal de un hombre que tiene mucha prisa por tapar un escape de gas antes de que explote la fábrica entera. González Díaz giró la cabeza despacio hacia mí, mirándome de arriba abajo con un desprecio absoluto. ¿Y usted quién se cree que es para dirigirse a mí en ese tono anciano? Soy el hombre que tiene la copia de seguridad de todos los archivos de la Sociedad Patrimonial de Carmen Ramos Gil en este preciso instante, respondí, mientras sacaba mi propio teléfono móvil del bolsillo del abrigo y mostraba la pantalla digital encendida. Antes de que usted entrara por esa puerta de pino de la calle Real, utilicé la conexión inalámbrica segura de esta oficina de contabilidad para enviar un correo electrónico cifrado directamente a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Madrid. El correo contiene las grabaciones de audio completas de las amenazas de Sergio, la copia digitalizada de las firmas falsificadas para el préstamo de 85.000 euros y, sobre todo, el registro detallado de la dirección IP de la Jefatura de Toledo, que intentó borrar los expedientes de la herencia esta misma tarde. La mentira técnica era audaz, pero mi experiencia me decía que los hombres corruptos y acostumbrados a la impunidad absoluta suelen ser extremadamente vulnerables a la sospecha de haber sido descubiertos por instancias superiores que escapan a su control territorial. Las pupilas del comisario González Díaz se contrajeron levemente bajo la luz pálida de la oficina rústica, y la mano que sostenía el folio oficial tembló de forma casi imperceptible durante un milisegundo antes de volver a tensarse sobre el papel mojado. Eso es una obstrucción a la justicia y una intromisión ilegal en secretos oficiales, señor Ruiz, siseó el comisario, dando un paso amenazante hacia mí con el rostro ensombrecido por la rabia. Puedo ordenar su detención y su ingreso en los calabozos de Toledo en este mismo minuto. Puede hacerlo, comisario, repliqué, manteniendo la mirada fija en sus ojos grises, sin dar un solo paso atrás. Pero el correo de la Fiscalía tiene un sistema de envío programado con un temporizador automático de seguridad. Si mi teléfono no recibe una clave de confirmación manual antes de las 22 horas de la noche de hoy, miércoles de octubre de 2024, el servidor enviará los archivos adjuntos de forma directa a 3 grandes medios de comunicación de tirada nacional en Madrid. El escándalo de la implicación del comisario principal de Toledo en el expolio del patrimonio de una niña huérfana de 8 años abrirá todos los informativos de televisión de mañana por la mañana.
La tensión dentro del despacho se volvió insoportable, rota únicamente por el latido rítmico del péndulo de bronce del reloj de pared de don Alberto Gutiérrez, que marcaba exactamente las 21:43 de la noche. El comisario González Díaz miró a Sergio, que permanecía arrodillado y esposado junto a la mesa con una expresión de absoluto terror, y luego volvió a mirar a Elena Vázquez Martín, que mantenía su mano derecha apoyada con firmeza sobre la culata de su arma de servicio reglamentaria. El alto cargo comprendió en ese instante que su red de protección se había resquebrajado por completo ante la astucia lógica de un supervisor de mantenimiento jubilado que no tenía nada que perder y todo que proteger. Con un bufido cargado de frustración, el comisario bajó la mano del folio oficial, arrugándolo de forma violenta en su puño de cuero antes de guardarlo en el bolsillo de su gabardina de color beige. «Esto no va a quedar así, inspectora Vázquez. Nos veremos en los tribunales de la provincia muy pronto». Girándose sobre sus talones de forma brusca, González Díaz abandonó el despacho con pasos rápidos, haciendo que el sonido de sus pisadas se alejara por la escalera de madera hasta perderse en el ruido de la lluvia torrencial que golpeaba el callejón de servicio de Torrijos. Las luces del coche negro de gran cilindrada se alejaron a gran velocidad por la calzada empedrada de la calle Real, dejando una estela de humo blanco que se disolvió bajo el agua de la noche. Elena Vázquez Martín soltó un largo suspiro de alivio, apoyando la espalda contra la repisa de la chimenea apagada, mientras dedicaba una mirada cargada de un respeto infinito a mis 64 años de edad. «Paco, lo que acabas de hacer ha sido una maniobra de una audacia increíble. Si ese correo no fuera real, nos habríamos jugado la libertad de todos hoy aquí». «El correo electrónico a la Fiscalía de Madrid es completamente real, Elena», respondí con una sonrisa cansada mientras guardaba el teléfono en mi abrigo. «Pasé 40 años de mi vida asegurándome de que las copias de seguridad de la fábrica estuvieran duplicadas en 3 servidores diferentes para evitar pérdidas de datos por fallos de corriente. Aprendí a no dejar cabos sueltos cuando la seguridad de los trabajadores estaba en juego, y la vida de esta pequeña Lucía vale mucho más que cualquier línea de montaje de la provincia». El proceso judicial subsiguiente que se desarrolló en el juzgado número 2 de Torrijos durante las semanas siguientes fue rápido, impecable y contundente. Con las grabaciones analógicas aportadas por la inspectora Elena Vázquez Martín, la confesión explícita de Sergio Medina Torres en el despacho de contabilidad y los documentos financieros de Carmen Ramos Gil que demostraban la falsificación de firma, el juez de guardia ordenó el ingreso en prisión preventiva e incondicional de Sergio y de su cómplice Rubén Castro Delgado por múltiples delitos financieros y de coacción grave. El comisario Manuel González Díaz fue suspendido provisionalmente de todas sus funciones policiales 48 horas después, abriéndosele una investigación formal por parte de la Fiscalía Especial de Madrid por su vinculación con la sociedad instrumental que pretendía quedarse con los 321.000 euros de la menor. La herencia de la pequeña Lucía quedó totalmente protegida bajo la tutela legal de su tía paterna, Pilar Ramos Gil, una mujer de aspecto humilde, bondadoso y honesto, que viajó de inmediato desde Badajoz al recibir la notificación formal del Juzgado de Toledo de 2024. Al ver el abrazo sincero, cargado de lágrimas de emoción y cariño verdadero entre la tía Pilar y la niña, en las oficinas del Juzgado de Menores, supe que mi misión de abuelo improvisado de la estación de autobuses había llegado a su fin con el mayor de los éxitos. «Gracias por salvarme, abuelo Paco», susurró Lucía mientras me daba un fuerte abrazo de despedida en el vestíbulo del juzgado, entregándome un pequeño dibujo de papel donde aparecíamos los dos de la mano frente a la marquesina del autobús bajo una gran nube de lluvia de color azul. «Gracias a ti por tu valentía, mi amor», le respondí con lágrimas en mis ojos cansados de jubilado, estrechando su pequeña mano por última vez mientras la veía alejarse de la mano de su tía hacia una vida de paz y seguridad en tierras extremeñas. Regresé a mi casa de campo de Torrijos en una tarde soleada de finales de noviembre de 2024.
El viento del norte ya había limpiado las nubes grises del cielo, dejando un aire fresco y transparente que hacía brillar las hojas plateadas de mis olivos centenarios. La ventana de la cocina ya estaba completamente reparada con cristales nuevos de doble aislamiento, que yo mismo había instalado con la ayuda de mi amigo Tomás Gil Serrano. Me senté en el porche de piedra con una taza de café caliente entre las manos, contemplando la verja de hierro de la entrada de la finca, que ahora permanecía cerrada de forma segura, con un nuevo cerrojo de acero inoxidable que relucía bajo la luz dorada del atardecer toledano. El silencio de la jubilación ya no me parecía una carga pesada de soledad y rutina vacía. Al mirar el pequeño dibujo de papel de Lucía que había colocado sobre la repisa de la chimenea de mi salón rústico, comprendí que mis 64 años habían servido para dar a una criatura indefensa el derecho a un futuro feliz. El orgullo de haber cumplido con mi deber de abuelo de corazón llenó mi pecho con una paz profunda que ninguna jubilación me habría podido dar en el año de 2024. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.